Junto a la posada, en una horca maltratada por la intemperie, los huesos de una mujer se mecían y traqueteaban con cada ráfaga de viento. Esta posada la conozco. Pero no había ninguna horca junto a la puerta cuando durmió allí con su hermana Sansa, bajo la mirada atenta de la septa Mordán. Será mejor que no entremos. Puede que haya fantasmas. ¿Sabes cuánto hace que no bebo una buena copa de vino? Sandor Clegane desmontó. Además, tenemos que averiguar en qué manos está el vado rubí. ¿Y si te reconocen? A lo mejor te quieren coger prisionero. Que lo intenten. Arya no volvería a tener mejor ocasión de huir. Podía montar a lomos de gallina y llevarse también a desconocido. Se mordió el labio. Luego llevó a los caballos a los establos y entró tras él. Lo han reconocido. Lo supo al instante, pero aquello no era lo peor. Ella también los conocía. Al posadero flaco no, ni a las mujeres, ni a los campesinos. A los otros conocía a los soldados. ¿Qué es, Andor? Buscando a tu hermano. Polliver había tenido la mano bajo el corpiño de la chica sentada en su regazo, pero ya la había sacado. Buscando una copa de vino. Posadero, una jarra de tinto. No quiero problemas, mi señor, dijo el posadero. A mí no me llames señor. ¿Qué pasa? ¿Estás sordo? He pedido vino. El hombre salió corriendo. 2 copas. La niña también tiene sed. Solo son 3. Pensó Arya. Polliver apenas si la miró de reojo y el chico sentado junto a él ni siquiera le prestó atención. Pero el tercero le clavó una mirada larga y atenta. El Cosquillas y Polliver. Juzgar por su edad y su atuendo, el chico no era más que un escudero. ¿Es el cachorrito del que hablaba Ser Gregor? Le preguntó al Cosquillas. El Cosquillas puso una mano en el brazo del niño a modo de advertencia. Arya lo entendió perfectamente. El escudero no, o quizá no le importaba. Ser Gregor dice que el cachorrito de su hermano escondió el rabo entre las patas cuando la batalla se puso seria en Desembarco del Rey. Polliver empujó a la chica para que se bajara de su regazo y se puso en pie. El chico está borracho, dijo. El soldado era casi tan alto como el perro, aunque ni mucho menos tan musculoso. No pasa nada, es que no sabe beber. Entonces, que no beba. El cachorrito no me asusta. Empezó el chico, pero el Cosquillas le retorció la oreja y las palabras se transformaron en un aullido de dolor. El posadero regresó a toda prisa con 2 copas de barro y una jarra sobre una bandeja de latón. Sandor se llevó la jarra a la boca. Cuando la volvió a dejar caer de golpe en la mesa, ya estaba por la mitad. Ahora ya puedes servir. Y más vale que recojas esas monedas de cobre. Son las únicas que vas a ver hoy. Nosotros pagaremos cuando terminemos de beber, dijo Polliver. Cuando terminéis de beber, le haréis cosquillas al posadero para averiguar dónde guarda el oro. Es lo que hacéis siempre. De repente, el posadero pareció recordar que tenía algo al fuego. Los parroquianos también se estaban marchando y las chicas habían desaparecido. También nosotros deberíamos marcharnos. De aquello Arya estaba segura. Si venís en busca de Ser Gregor, llegáis demasiado tarde, dijo Polliver. Estaba en Harrenhal, pero la reina lo mandó llamar. Arya vio que llevaba 3 hojas al cinto. Una espada larga a la izquierda y a la derecha un puñal y otra arma más estilizada. Supongo que sabréis que el rey Joffrey ha muerto, envenenado en su banquete nupcial. Arya dio un paso más hacia el centro de la estancia. Joffrey está muerto. Pensó. Casi lo podía ver ante sí. Joffrey está muerto. Sabía que tendría que alegrarse, pero aún así se sentía vacía. Joffrey había muerto, sí, pero ¿qué importaba si Robb había muerto también? Bravo por mis valientes hermanos de la Guardia Real. ¿Quién lo mató? Dicen que el gnomo, con la ayuda de su mujercita. ¿Qué mujercita? La norteña de Invernalia. Nos han dicho que mató al rey con un hechizo y se transformó en un lobo con alas de murciélago. Pero se fue sin el enano y Cersei quiere cortarle la cabeza. ¡Qué idiotez! Pensó Arya. Sansa solo se sabe canciones, no hechizos, y jamás se casaría con el lomo. El perro se sentó en el banco más cercano a la puerta. La boca se le contrajo. Lo debería meter en fuego Valirio y cocerlo. O hacerle cosquillas hasta que la luna se vuelva negra.
Alzó la copa de vino y la vació de un trago. Es como ellos. Pensó Arya al verlo. Se mordía el labio con tanta fuerza que notó sabor a sangre. Tendría que matarlo mientras duerme. Así que Gregor tomó Harrenhal. Preguntó Sandor. No le costó mucho. Los mercenarios huyeron en cuanto corrió la voz de que nos acercábamos. Uno de los cocineros nos abrió una poterna. Nos lo quedamos a él como cocinero y a un par de mozas para que nos calentaran la cama. Y a todos los demás los pasamos por la espada. ¿A todos? Preguntó Arya sin poder contenerse. Bueno, Ser Gregor se quedó con la cabra para divertirse un rato. El pez negro sigue en aguas dulces. Intervino Sandor. Por poco tiempo. Ha empezado el asedio. El viejo Frey ahorcará a Edmure Tully a menos que rinda el castillo. Ahora mismo solo se está luchando de verdad en el árbol de los cuervos. Los Blackwood y los Bracken. Los Bracken están de nuestra parte. El perro sirvió una copa de vino para Arya y otra para sí, y se la bebió. Así que el pajarito consiguió escapar, ¿eh? Bien por ella, joder. Le dio por culo al gnomo y salió volando. Según dicen, es una muchacha preciosa, dulce como la miel, dijo Cosquillas. Y cortés. Sintió el perro. Toda una damita, no como su maldita hermana. A ella también la encontraron, a la hermana pequeña. La van a casar con el bastardo de Bolton. Arya bebió un trago de vino. No entendía de qué hablaba Polyver. Sansa no tiene ninguna otra hermana. Pensó. Sandor Clegane se echó a reír. ¿Qué os hace tanta gracia? Quiso saber Polyver. Si quisiera que lo supierais, os lo habría dicho. Hay barcos en Salinas. ¿Saríais a la mar sin despediros de vuestro hermano?, preguntó el Cosquillas. Él preferiría que volvierais con nosotros a Harrenhal, Sandor. Estoy seguro. O a desembarco del rey. Que le den por culo a la ciudad. Que le den por culo a él y que os den por culo a vosotros. El Cosquillas se encogió de hombros, se irguió y se llevó una mano a la nuca para rascársela. Fue como si todo sucediera a la vez. Sandor se puso en pie de un salto. Polyver desenvainó la espada y la mano del Cosquillas se movió como un relámpago y envió un rayo plateado que cruzó la sala común. Si el perro no se hubiera estado moviendo, el cuchillo le habría sajado la nuez, pero solo le arañó las costillas. Sandor se echó a reír, con una risa tan fría y hueca que parecía proceder del fondo del más profundo de los pozos. Estaba deseando que hicierais alguna tontería. Sacó la espada de la vaina justo a tiempo para detener el primer golpe de Polyver. Arya retrocedió un paso cuando empezó la canción del acero. El Cosquillas saltó del banco con una espada corta en una mano y un puñal en la otra. Hasta el rechoncho escudero de pelo castaño buscaba el puño de la espada. Arya cogió la copa de vino y se la tiró a la cara. El chico cayó de culo. Polyver era un combatiente serio y metódico. Presionaba a Sandor hacia atrás con firmeza y manejaba la espada con precisión brutal. Las estocadas del perro eran más torpes y sus movimientos lentos y descoordinados. No, he dicho como perdón, es que he dicho descoordinados y es descoordinados. Lentos y descoordinados, Está borracho. comprendió Arya. Ha bebido demasiado sin meterse comida en el estómago. Y el Cosquillas se deslizaba ya junto a la pared para situarse tras él. Cogió la segunda copa de vino y se la tiró, pero agachó la cabeza a tiempo. La mirada que le lanzó estaba lleno de promesas gélidas. ¿Dónde está escondido el oro de la aldea?, le oía preguntar. El idiota del escudero se estaba agarrando al borde de la mesa para incorporarse. Arya empezaba a sentir el sabor del pánico. El miedo hiere más que las espadas. El miedo hiere más. Sandor dejó escapar un gruñido de dolor. Tenía el lado quemado de la cara rojo desde la sien a la mejilla y le faltaba el muñón de la oreja. Aquello lo había hecho enfadar. Hizo retroceder a Polyver con un ataque feroz, lanzando golpes con la vieja espada mellada. El barbudo cedía terreno, pero ninguno de los tajos lo llegaba a rozar. En aquel momento el Cosquillas saltó sobre un banco y con el filo de su espada corta lanzó un tajo contra el cuello del perro. Lo están matando.
Arya sacó el puñal que le habían robado al arquero moribundo y trató de lanzarlo contra el Cosquillas. El cuchillo cabeceó y le dio con el puño. Ni siquiera lo ha notado. Clegane se movió a un lado, con lo que consiguió un instante de respiro. La sangre le corría por la cara y por el corte del cuello. Los dos hombres de la montaña lo atacaron sin miramientos. Polyber le lanzaba tajos a la cabeza y a los hombros, mientras el Cosquillas trataba de apuñalarle la espalda y el vientre. La pesada jarra de vino seguía sobre la mesa. Arya la cogió con ambas manos, pero justo cuando la levantaba, alguien la agarró por el brazo. La jarra se le resbaló entre los dedos y se hizo añicos contra el suelo. Se retorció hacia un lado y se encontró frente a frente con el escudero. Serás idiota, te has olvidado de él. Vio que se le había reventado la espinilla blanca. El chico tenía la espada en la mano derecha y el brazo de Arya en la izquierda. En cambio, ella tenía las manos libres, así que le sacó el cuchillo de la vaina y lo volvió a envainar en su vientre, retorciéndolo. Él no llevaba cota de malla, ni siquiera coraza, así que la hoja entró igual que cuando había matado con aguja al mozo de cuadras de desembarco del rey. Los ojos del escudero estaban muy abiertos cuando le soltó el brazo. Arya se volvió hacia la puerta y arrancó de la pared el cuchillo del Cosquillas. Polyber y el Cosquillas tenían arrinconado al perro detrás de un banco y uno de ellos le había hecho un buen corte en el muslo. Sandor estaba apoyado en la pared, sangrando y jadeante. No parecía que pudiera tenerse en pie. «Dejad la espada y os llevaremos a Harrenhal», le dijo Polyber. Para que pueda matarme Gregor en persona. «Tal vez os deje en mis manos», dijo el Cosquillas. Si me queréis, venid a por mí. Sandor se apartó de la pared y se acuclilló a medias tras el banco, con la espada cruzada ante el cuerpo. «Creéis que no lo haremos. Estáis borracho». Es posible, pero vosotros estáis muertos. Lanzó una patada repentina hacia el banco, que fue a chocar contra las espinillas de Polyber. El barbudo consiguió mantenerse en pie, pero el perro se agachó para esquivar su tajo y alzó la espada en un fiero revés. La sangre salpicó el techo y las paredes. La hoja había acertado a Polyber en medio de la cara y cuando el perro la liberó de un tirón, se llevó la mitad de su cabeza. El Cosquillas retrocedió. Arya olió su miedo. De repente la espada corta que él llevaba en la mano parecía casi un juguete y tampoco llevaba armadura. Se movía deprisa, sin apartar los ojos de Sandor Clegane. Por eso a Arya no le costó nada ponerse tras él y apuñalarlo. ¿Dónde está escondido el oro de la aldea? Le gritó mientras le clavaba el puñal en la espalda. ¿Plata? ¿Piedras preciosas? Lo apuñaló 2 veces más. ¿Hay más comida? ¿Dónde está Lord Beric Dondarrion? Estaba encima de él y lo seguía apuñalando. ¿Qué dirección tomó? ¿Cuántos hombres llevaba? ¿Cuántos caballeros? ¿Cuántos arqueros? ¿Cuántos hombres de a pie? ¿Cuántos? ¿Dónde está escondido el oro de la aldea? Cuando Sandor consiguió apartarla, ya tenía las manos rojas y pegajosas. Basta. Fue lo único que dijo. Él mismo sangraba como un cerdo degollado y arrastraba una pierna al caminar. Hay uno más, le recordó Arya. El escudero se había arrancado el cuchillo del vientre y trataba de detener la hemorragia con las manos. Cuando el perro lo puso en pie, empezó a lloriquear. Piedad, por favor, no me matéis. Madre, ten piedad. Tengo cara de ser tu madre. A este también lo has matado. Le dijo a Arya. Le has perforado las tripas, pero va a tardar mucho en morir. Yo venía por las chicas. Polly dijo que me haría un hombre. Por favor, llevadme a un castillo, a un maestre. Mi padre tiene oro. Piedad, mi señor. El perro le dio una bofetada que lo hizo gritar de nuevo. A mí no me llames señor. Este es tuyo, loba. Encárgate tú. Arya sabía a qué se refería. Fue hacia donde estaba Polyber para desatarle el cinto de la espada. Junto al puñal estaba el arma más estilizada, demasiado corta para ser la espada de un hombre, pero en su mano era perfecta. ¿Recuerdas dónde estaba el corazón? Preguntó el perro. Arya asintió. El escudero puso los ojos en blanco. Piedad. La aguja se deslizó entre sus costillas y se la concedió. Bien, si estos 3 venían de putas aquí, es que Gregor domina el vado, además de Harrenhal.
Pueden llegar más animales de los suyos en cualquier momento y ya hemos matado bastantes cabrones por hoy. ¿A dónde vamos? A Salinas. Coge un poco de vino, loba, y todas las monedas que encuentres. Si hay barcos en Salinas, podremos llegar al valle por mar. Puede que Lady Lysa te case con su pequeño Robert. Menuda pareja ibais a hacer. La risotada se le transformó en un gemido. Cuando llegó el momento de marchar, necesitó la ayuda de Arya para subir a lomos de desconocido. Se había atado una tira de tela en torno al cuello y otra alrededor del muslo. También había cogido la capa del escudero. Era verde, pero cuando el perro se la arrebujó contra la herida que quedaba donde había tenido la oreja, no tardó en tornarse roja. Arya tenía miedo de que se derrumbara, pero Sandor se mantuvo firme en la silla. No podían correr el riesgo de encontrarse con quienquiera que fuera el que dominaba el vado rubí, así que en vez de seguir por el camino real, se desviaron por el sudeste, entre campos, bosques y cenagales. Tardaron horas en llegar a las orillas del Tridente. Arya vio que el río había vuelto mansamente a su cauce habitual. Hasta el río está cansado, Pensó. Cerca de la ribera encontraron unos sauces que crecían en medio de un montón de rocas y árboles y formaban una especie de refugio natural donde podían protegerse sin ser vistos desde el río ni desde el sendero. Esto nos valdrá. Abreva los caballos y coge un poco de leña. Al desmontar tuvo que agarrarse a la rama de un árbol para no caerse. no nos delatará el humo. Si alguien nos quiere encontrar, solo tiene que seguir mi rastro de sangre. Venga, agua, leña. Pero antes, tráeme el pellejo de vino. Después de encender la hoguera, Sandor puso el yelmo entre las llamas, vació dentro la mitad del pellejo de vino y se dejó caer contra una piedra. Le ordenó a Arya que lavara la capa del escudero y la cortara en tiras. Luego las metió también en el yelmo. Si tuviera más vino, bebería hasta perder el sentido. Tendría que mandarte de vuelta a aquella posada de mierda a que busques un par de pellejos más. No se atreverá. Si lo intenta, me iré a caballo y lo dejaré aquí tirado. Pensó. Al ver el miedo reflejado en su cara, Sandor se echó a reír. Era broma, niña lobo. Una puta broma. Búscame un palo, como así de largo y no muy grueso, y límpialo de barro. No me gusta el sabor del barro. Cuando encontró uno que le pareció adecuado, las llamas habían chamuscado el hocico de su perro hasta los ojos. Dentro el vino hervía a borbotones. Tráeme la taza de las alforjas y llénala hasta la mitad. Y ten cuidado. Luego viertes el vino sobre las heridas. ¿Sabrás hacerlo? Arya asintió. Entonces, ¿a qué esperas? La primera vez que llenó la taza, Arya rozó el acero con los nudillos y se quemó. Tuvo que morderse el labio para no gritar. El perro utilizó el palo con el mismo objetivo. Le clavó los dientes mientras ella le echaba el vino. Primero limpió el corte del muslo, luego el de la parte trasera del cuello. Mientras le curaba la pierna, Sandor apretó el puño y dio golpes contra el suelo. Cuando le llegó el turno al cuello, mordió el palo con tanta fuerza que lo rompió y Arya tuvo que ir a buscarle otro. El terror se reflejaba en los ojos del hombre. Vuelve la cabeza. Vertió el vino sobre la carne viva y unas lenguas de sangre oscura y vino tinto se le deslizaron por la mandíbula. Entonces, pese al palo, gritó y después se desmayó del dolor. El resto lo tuvo que improvisar. Sacó las tiras de la capa del fondo del yelmo y las utilizó para vendar las heridas. Cuando le llegó el turno a la de la oreja, tuvo que envolverle la mitad de la cabeza para detener la hemorragia. Dejó pastar a los caballos y por último se acomodó como mejor pudo en un nicho que quedaba entre dos rocas. Arya contempló la luna. Ser Gregor, la montaña. Tansen, Rafael Dulce, Ser Ilyn, Ser Merin, la reina Cersei. Se sintió rara al dejar fuera a Polliver y al Cosquillas. Y a Joffrey. Se alegraba de que hubiera muerto, pero le hubiera gustado verlo morir o matarlo ella. Polliver dijo que Sansa y el lomo lo mataron. ¿Sería verdad? Ojalá me pudiera transformar en lobo. Ojalá me salieran alas y pudiera marcharme. Si Sansa también había caído, ella era la única Stark que quedaba. Jon estaba en el muro, pero era un nieve y aquellos tíos y tías a los que el perro quería venderla tampoco eran Stark. No eran lobos. Sandor gimió y Arya giró para ponerse de costado y mirarlo.
Se dio cuenta de que también había omitido su nombre. ¿Por qué? Trató de pensar en Maika, pero le costaba recordar su cara. Lo único que hizo fue jugar a las espadas conmigo. Pensó. El perro. Valar Morghulis. Tal vez por la mañana estaría muerto, pero cuando la luz del amanecer empezó a filtrarse entre los árboles, fue él quien la despertó. El perro estaba todavía muy débil. Tenía que hacer acopio de todas sus fuerzas solo para no caerse de desconocido. Si los hombres de la montaña los hubieran perseguido, Arya dudaba que hubiera tenido fuerzas para levantar una espada. Se volvió para mirar, pero tras ellos no había nada más que un cuervo. El único sonido que le llegaba era el del río. Aún quedaban muchas horas de luz cuando la hizo detenerse. Tengo que descansar. Fue lo único que dijo. En aquella ocasión, al desmontar, cayó sin poder apoyarse en nada. No trató de levantarse, sino que se arrastró débilmente hasta debajo de un árbol. Mierda. Te despellejaría viva por una copa de vino, niña. Ella le llevó agua. Sandor bebió un poco y se hundió en un sueño febril y ruidoso. Lo tocó y la piel le ardía. Arya olfateó las vendas como hacía a veces el maestre Luwin. Lo que más le había sangrado era la cara, pero la herida de la pierna era la que tenía un olor raro. Se preguntó si aquello de Salinas estaría lejos y si podría llegar por su cuenta. No tendría que matarlo. Si me marcho a caballo y lo dejo aquí, se morirá de fiebre y se quedará aquí tirado bajo el árbol hasta el fin de los tiempos. Pero quizás sería mejor que lo matara ella misma. Había matado al escudero en la posada y el chico no había hecho más que agarrarla por el brazo. El perro, en cambio, había matado a Maika. Seguro que ha matado a más de 100 Maikas. Probablemente la habría matado también a ella. Aguja centelleó cuando se la sacó del cinturón. Al menos Polliver la había conservado afilada y en buen estado. Giró el cuerpo de lado en una posición de danzarina del agua que le salió por instinto. Las hojas secas crujieron bajo sus pies. Rápida como una serpiente. Pensó. Suave como la seda de verano. Sandor abrió los ojos. ¿Recuerdas dónde está el corazón? Preguntó en un susurro ronco. Solo iba... Se había quedado inmóvil como una piedra. No mientas. Detesto a los mentirosos y a los mentirosos cobardes aún más. Venga, hazlo. Maté a tu amiguito, el hijo del carnicero. Casi lo corté por la mitad y me reí. Emitió un sonido extraño. Arya tardó un momento en comprender que estaba sollozando. Y al pajarito, tu hermana, tu preciosa hermana. Me quedé allí con la capa blanca y dejé que la golpearan. Yo le arrebaté aquella canción de mierda y no me la dio. Y me la habría llevado a ella. Me la tendría que haber follado hasta matarla. La tendría que haber arrancado el corazón antes de dejarla para ese enano. ¿Qué quieres, loba? ¿Que te lo suplique? Vamos, el don de la piedad. Venga, venga tu amigo Michael. Maika, Arya se alejó de él. no te mereces el don de la piedad. El perro la observó con los ojos brillantes de fiebre mientras ensillaba a Gallina. Una loba de verdad remataría a un animal herido. Le dijo. A lo mejor te encuentran lobos de verdad. Pensó Arya. Así aprendería qué les hacían los lobos a los perros. No me tendrías que haber pegado con el hacha. Tendrías que haber salvado a mi madre. Hizo dar la vuelta a la yegua y se alejó de él sin volver la vista atrás. Una luminosa mañana, 6 días más tarde, llegó a un lugar donde el tridente empezaba a ensancharse. Siguió avanzando y poco después del mediodía divisó una ciudad. Ojalá sea Salinas. Pensó esperanzada. Un pequeño castillo dominaba la ciudad. En la mayor parte de las tiendas se veían los efectos de incendios y saqueos, pero algunos edificios aún parecían habitados, y había barcos. 3. Contó Arya. Hay 3. 2 de ellos no eran más que remeros fluviales. El tercero era más grande. Un mercante marino con proa dorada y 3 mástiles altos con velas plegadas de color morado.
A lomos de gallina, Aria recorrió el muelle para verlo mejor. Necesito plata. Se mordió el labio. A Polliver le habían quitado un venado y una docena de cobres, al escudero con espinillas que ella había matado 8 platas, y tan solo había un par de monedas en el bolso del cosquillas. Pero el perro le había dicho que le quitara las botas y que le descosiera el dobladillo del jubón. Ella había puesto un venado bajo cada pulgar en las botas y 3 dragones de oro en el dobladillo. Sándor se había quedado con todo. Si le hubiese concedido el don de la piedad, pero no lo había hecho. No podía volver atrás, de la misma manera que no podía suplicar ayuda. Suplicando no se consigue nada. Tenía que vender a Gallina y ojalá sacara suficiente por ella. Un muchachito del puerto le dijo que los establos se habían quemado, pero su propietaria había llevado el negocio a la parte trasera del septo. A Aria no le costó dar con ella. Le gustó Gallina nada más verla. Le preguntó a Aria cómo una yegua así había llegado a su poder y sonrió al oír su respuesta. Es un caballo de crianza, y no dudo que perteneciera a un caballero, cariño. Pero ese caballero no era tu hermano muerto. Sé cómo es la gente de buena cuna. Esta yegua es de buena cuna, y tú no. No sé si la encontraste o la robaste, pero fue una de 2. ¿Entonces no me la vais a comprar? Sí, cariño, pero aceptarás lo que te ofrezca. O eso, o vamos al castillo, y si te descuidas te ahorcan por robarle el caballo a un buen caballero. Había media docena de habitantes de Salinas en las cercanías, así que Aria comprendió que no podía matar a la mujer. Por tanto, tuvo que morderse el labio y dejarse estafar. La bolsa que obtuvo daba pena y cuando pidió algo más por la silla, la manta y las riendas, la mujer se rió de ella. Al perro no lo habría timado. Pensó durante el largo trayecto de vuelta a los muelles. La galera morada seguía allí. Cuando llegó estaban subiendo por la plancha un barril de hidromiel. Trató de ir detrás, pero un marinero de la cubierta empezó a gritarle en un idioma que no conocía. Quiero ver al capitán. Lo único que consiguió fue que gritara más, pero el jaleo atrajo la atención de un hombre con una chaqueta de lana morada que hablaba la lengua común. Yo soy el capitán. ¿Qué quieres? Date prisa, la marea no espera. Quiero ir al muro. Tengo para pagar. La Guardia de la Noche tiene un castillo a la orilla del mar. Guardia Oriente. El capitán se vació la bolsa en la palma de la mano y frunció el ceño. Esto es todo lo que tienes. No es suficiente. Supo Aria antes de que se lo dijera. No me hace falta camarote ni nada así. Puedo dormir en la bodega o... Que venga como chica de camarote, dijo un remero. Puede dormir conmigo. Cuidado con lo que dices. También puedo trabajar. Sabría fregar las cubiertas o podría remar. No, no podrías. Le devolvió las monedas. Y aunque pudieras, tampoco importaría, niña. No se nos ha perdido nada en el norte. No hay nada más que hielo, guerra y piratas. Nosotros vamos a poner rumbo a casa y te recomiendo que hagas lo mismo. Yo no tengo casa. Pensó Aria. No tengo manada. Y ahora ni siquiera tengo caballo. El capitán empezó a dar la vuelta. Ya no había más que hablar. ¿Qué barco es este, mi señor? El hombre se detuvo lo justo para dedicarle una sonrisa cansada. Es la hija del titán, de la ciudad libre de Bravos. Esperad, tengo otra cosa. Se la había escondido tan bien en la ropa interior que tuvo que hurgar un rato. Todo ello mientras los remeros se reían y el capitán aguardaba con impaciencia. Una moneda de plata más, no va a cambiar nada, niña. Le dijo. No es de plata, es de hierro. Tomad. Le apretó contra la palma de la mano la pequeña moneda de hierro que Jaqen H'ghar le había dado. Seguro que no vale nada, pero... Pensó. El capitán la examinó, parpadeó y clavó la vista en Aria. Esto... ¿Cómo? Jaqen me dijo que dijera las palabras también. Aria se cruzó los brazos sobre el pecho. Valar Morgulis, Exclamó con firmeza, como si supiera lo que significaba. Valar Dohaeris. Respondió él mientras se tocaba la frente con los dedos. Tendrás un camarote, por supuesto.